La sombra del Corral Viejo. Dicen que el rancho El Espinazo fue uno de los más grandes de Chihuahua en los años 70. Tenía hectáreas y hectáreas de pastizales secos, con un caserón principal de madera y piedra que aún hoy se levanta, medio torcido por el tiempo. Nadie vive ahí desde hace más de 30 años, y los pocos que se han atrevido a pasar una noche aseguran que algo vigila entre los corrales, justo cuando el sol desaparece detrás de los cerros. Todo comenzó con la llegada de Eusebio Duarte, un capataz recio de bigote espeso y mirada dura. El patrón lo contrató para poner orden en el rancho, después de que varios peones renunciaran sin explicación. Se decía que escuchaban voces entre los establos y que el ganado se agitaba solo, como si alguien invisible caminara entre ellos. Pero Eusebio no creía en cuentos. El miedo lo inventan los flojos para no trabajar, decía siempre. El primer día que llegó, al caer la tarde, notó algo extraño. Los animales estaban inquietos, sobre todo los caballos. Rebufaban, rascaban el suelo y al menor ruido levantaban la cabeza, mirando hacia el Corral Viejo, una estructura de madera podrida que ya nadie usaba desde hacía años. Eusebio preguntó por qué no lo derrumbaban. El patrón lo mandó cerrar. Dijo que ahí pasaron cosas, le contestó un peón joven bajando la voz. ¿Qué cosas?, preguntó Eusebio. Que ahí murió don Nazario, el anterior capataz. Se lo hallaron colgado de una viga, pero dicen que no fue él quien se colgó. Eusebio soltó una carcajada. Pamplinas. Mañana mismo voy a revisar ese corral para que vean que no hay nada. Esa noche el viento soplaba entre los álamos del camino. El rancho parecía vivo, como si respirara. La luna llena iluminaba los corrales y el reflejo plateado de las cercas viejas. Desde la ventana del cuarto del capataz, Eusebio veía el Corral Viejo. Algo en esa sombra torcida lo hacía sentir incómodo, aunque no quería admitirlo. A la medianoche, un relincho lo despertó de golpe, luego otro más cerca, y después, un ruido seco como si algo se arrastrara por la tierra. Tomó su lámpara de queroseno y salió. El aire estaba helado, el cielo despejado. Caminó hasta el Corral Viejo guiado por los ruidos. La madera crujía con el viento. Los clavos sobresalían como dientes. ¿Quién anda ahí?, gritó. Nada, solo el silbido del aire entre los tablones. Pero al girar la lámpara hacia una esquina vio una figura. Un hombre encorvado con un sombrero viejo quieto entre la niebla del polvo. ¿Qué haces ahí?, no respondió. Eusebio se acercó y cuando la luz dio de lleno, el hombre levantó la cabeza. Tenía el rostro morado, los ojos hundidos y una cuerda rota colgando del cuello. Eusebio retrocedió. La lámpara tembló en su mano. El hombre abrió la boca pero no habló. De su garganta salió un gemido húmedo, un sonido imposible de describir. Luego desapareció. La lámpara se apagó sola. Eusebio corrió de regreso al caserón y no durmió el resto de la noche. Al amanecer, bajó a desayunar con los demás. Nadie notó su cara pálida. ¿Qué pasó, capataz?, preguntó uno de los peones. Nada, el viento, mintió. Pero cuando salió al patio vio las huellas. Eran pisadas marcadas en la tierra, desde el Corral Viejo hasta la puerta de su habitación. Durante los días siguientes, las cosas se pusieron peores. Una mañana encontraron a Benito, el vaquero más antiguo, encerrado dentro del corral, arañando las tablas como un loco. Tenía la mirada perdida y repetía una sola frase: no lo dejen salir, no lo dejen salir. Lo llevaron a la enfermería del pueblo, pero no volvió a hablar jamás. Eusebio empezó a notar que cada noche los caballos se agitaban a la misma hora, las 12:37, exactamente. Un viernes, ya cansado de tanta tensión, reunió a los hombres y ordenó limpiar el Corral Viejo. Si hay algo, lo sabremos hoy. Y si no, se acabó el chisme. Pasaron todo el día trabajando. Sacaron tablas podridas, rehicieron la cerca, limpiaron el suelo lleno de huesos de animales y trozos de sogas viejas. Pero al llegar al fondo, bajo un montón de escombro, encontraron una trampilla de madera cubierta con tierra seca. Eusebio la abrió con la punta del machete. Debajo había un hueco, como una cámara pequeña. Un olor fétido salió de ahí tan fuerte que todos retrocedieron. Dentro vieron restos humanos, huesos, botas rotas y una cuerda enrollada con cabellos pegados. Uno de los peones vomitó. Eusebio se quedó helado. Entre los huesos, un trozo de madera tenía grabado un nombre con clavos: Nazario. El silencio cayó sobre el grupo.
«Ciérrenlo», ordenó Eusebio. Esa noche el cielo se cubrió de nubes y el viento levantó polvo por todos lados. Eusebio intentó dormir, pero los sonidos del corral no lo dejaban. Golpes, pasos, un galope seco. Salió de nuevo con la lámpara decidido a acabar con aquello. Cuando llegó al corral viejo, la trampilla estaba abierta y en el suelo, justo frente a ella, había huellas frescas de botas mojadas que se alejaban hacia la casa principal. Eusebio tragó saliva. Entró a la casa. Todo estaba oscuro. Al fondo del pasillo, vio la puerta de su cuarto entreabierta. Empujó despacio y allí, sentado en su cama, estaba el mismo hombre del corral, el ahorcado. Esta vez lo veía con claridad. La piel hinchada, la cuerda apretando el cuello y los ojos fijos en él. «¿Qué quieres de mí?», susurró Eusebio. El espectro levantó la mano temblorosa y señaló hacia el corral. Luego, en un susurro quebrado, dijo: «Tú me dejaste ahí». Eusebio retrocedió. «No, yo ni te conocía». El aire se volvió pesado. La lámpara se apagó de nuevo. Un relámpago iluminó la habitación y el fantasma se esfumó. Eusebio cayó de rodillas jadeando. Cuando volvió a mirar, notó que la ventana estaba abierta y en el cristal empañado se había formado una palabra escrita desde afuera: «Culpable». Esa fue la última noche que alguien lo vio con vida. A la mañana siguiente, los peones encontraron su habitación vacía. En la cama, su sombrero. En la puerta, marcas de arrastre como si algo lo hubiera sacado por la fuerza. Siguieron el rastro hasta el corral viejo. La trampilla estaba abierta otra vez, y dentro, donde antes estaban los huesos de Nazario, ahora había dos cuerpos, uno viejo y uno nuevo. El segundo llevaba una medalla de plata en el pecho, grabada con las iniciales ED. Desde entonces, nadie volvió a abrir ese corral. Con los años el rancho fue abandonado, pero aún hoy, cuando el viento sopla desde el norte, los habitantes del pueblo aseguran que se oyen relinchos en la noche, aunque ya no queda ni un solo caballo. Y si uno se acerca demasiado, entre el polvo y la maleza, puede ver dos sombras colgadas, balanceándose suavemente bajo la luna. La leyenda dice que el que mire de frente al corral viejo no vive para contarlo, y que el alma de Eusebio Duarte sigue ahí, esperando a quien tenga el valor o la desgracia de volver a abrir la trampilla. Años después, el rancho fue comprado por una pareja joven que soñaba con criar caballos y vivir lejos del ruido de la ciudad. Tomás y María del Pilar venían de Juárez, cansados de la vida urbana, y vieron en aquel terreno una oportunidad de empezar de cero. Nadie les advirtió del pasado oscuro del lugar. El agente inmobiliario apenas mencionó que había estado deshabitado por décadas y que los lugareños eran supersticiosos. Cuando llegaron, el rancho se veía ruinoso pero hermoso en su abandono. Cercas oxidadas, establos cubiertos de polvo y al fondo, una estructura inclinada que apenas se sostenía. «Mira eso», dijo Tomás señalando el corral viejo. «Parece salido de una película del oeste». «De terror, dirás», bromeó María. «Va, con una mano de pintura y unas tablas nuevas lo dejamos perfecto». No sabían que esa sería su primera gran equivocación. Durante los primeros días, todo fue normal. Repararon el tejado, pintaron las paredes, limpiaron los establos, pero por las noches el ambiente cambiaba. Los perros del rancho ladraban hacia el corral viejo sin razón. Uno de ellos, Chaparro, se negaba a pasar cerca, y si lo obligaban, chillaba con el rabo entre las piernas. El séptimo día, cuando Tomás decidió inspeccionar el corral, el cielo estaba gris y el viento soplaba fuerte. Empujó la puerta de madera, que cedió con un chirrido largo como un lamento. Dentro, el suelo estaba cubierto de polvo y restos de cuerda vieja. «Aquí huele raro», dijo María, tapándose la nariz. «Seguro es algún animal muerto». Tomás levantó una tabla podrida con la pala y descubrió algo debajo. Una tapa, de madera vieja con clavos oxidados. «¿Y esto?», preguntó. «No lo abras», dijo María nerviosa. «¿Por qué no?», rió Tomás. «Seguro es un aljibe viejo o un sótano». Levantó la trampilla. El aire que salió de ahí era espeso, podrido, un olor a carne rancia, húmeda, que los hizo toser. «Cierra eso, Tomás». Pero él ya había apuntado la linterna dentro.
Abajo no había agua ni bodega. Había un hueco pequeño y dentro, restos. María no alcanzó a ver bien, pero notó algo que la hizo temblar. Una cuerda enrollada con mechones de cabello pegados. Cerraron de golpe y salieron corriendo. Esa noche María soñó con un hombre colgado, oscilando bajo una viga invisible. Cuando despertó, Tomás no estaba en la cama. Lo encontró afuera, junto al corral, parado frente a la trampilla. «¿Qué haces aquí?», le gritó. «Escuché algo», contestó él sin girarse. «¿Qué cosa?». «Una voz. Decía mi nombre». María lo tomó del brazo. «Vamos adentro. Es de madrugada, Tomás». Él se dejó llevar, pero seguía mirando hacia el corral como hipnotizado. A la mañana siguiente, encontraron las huellas, las mismas que los viejos peones habían visto décadas atrás. Marcas de botas que salían del corral y llegaban hasta la casa. Solo que ahora había otras más pequeñas, como si alguien descalzo caminara junto a ellas. Tomás empezó a cambiar. De día trabajaba sin descanso, arreglando cercas, cortando madera, intentando ignorar lo que había visto. Pero de noche se levantaba y salía solo. María lo observó una madrugada parado junto a la ventana, murmurando algo. «¿Con quién hablas?», le preguntó. «Con Nazario», dijo él sin darse cuenta de lo que decía. María se estremeció. «¿Quién es Nazario?», Tomás pestañeó confundido. «No sé. Creo que lo soñé». Intentó convencerla de que estaba bien, pero las cosas siguieron empeorando. Los caballos comenzaron a enfermar, las gallinas dejaban de poner huevos y un olor a humedad se metía en la casa aunque todo estuviera limpio. Una noche, mientras cocinaban, la radio del comedor se encendió sola. Una voz distorsionada susurró entre el ruido blanco. «¿Tú me dejaste ahí?». El aparato se apagó de golpe. Tomás se levantó, pálido. «Esa voz». «No digas nada, Tomás, vámonos de aquí, por favor». Pero él no quiso. Dijo que alguien tenía que cerrar el ciclo, que si se iban, Nazario los seguiría. María no entendía de dónde había sacado esos nombres, pero su marido ya no era el mismo. 3 noches después, desapareció. La puerta del corral estaba abierta. Y la trampilla. También María llamó a la policía, al párroco del pueblo a quien quisiera escucharla. Pero cuando llegaron no hallaron a Tomás. Solo encontraron su gorra tirada junto al agujero. Uno de los agentes bajó con una cuerda y una linterna. Cuando subió estaba blanco como el yeso. «Allá abajo no hay nadie», dijo. «Pero hay 2 esqueletos». «¿2?», preguntó el otro. El agente tragó saliva. «Y uno de ellos tiene ropa moderna». María gritó. No puede ser». Intentó asomarse, pero la detuvieron. La policía cerró el caso como accidente. Dijeron que Tomás probablemente cayó tratando de investigar. El rancho volvió a quedar abandonado. Semanas más tarde, un hombre del pueblo, don Román, se acercó al rancho para cuidar el terreno. Él conocía las viejas historias del lugar, pero no creía en fantasmas. Una noche, mientras recogía leña, oyó a alguien llamar desde el corral. «Román, ayúdame». Pensó que era un bromista, pero la voz era familiar. Cuando se acercó, vio una figura apoyada en la cerca. «¿Quién anda ahí?», preguntó. El hombre levantó la cabeza. Era Tomás, pero sus ojos estaban vacíos. «No lo dejes salir», dijo con la voz cascada. «No lo dejes salir». Román corrió al pueblo, gritando que había visto al muerto. Nadie le creyó, pero desde entonces, cada cierto tiempo, alguien asegura ver a un hombre rondando el corral viejo al caer la noche, con la misma gorra que usaba Tomás. Y cuando el viento sopla fuerte, el portón del corral se abre solo. De adentro sale el mismo olor a humedad y carne vieja. Los animales huyen y los árboles se quedan quietos, como si algo invisible se moviera entre ellos. Los lugareños dicen que lo que vive ahí ya no es Tomás, que Nazario, el ahorcado, tomó su cuerpo para poder salir del hueco, y que mientras alguien siga abriendo esa trampilla, siempre habrá otro en su lugar. Hace poco, un grupo de jóvenes de la ciudad decidió ir a grabar un documental sobre el rancho. Querían demostrar que las historias eran mentira. Entraron con cámaras, linternas y drones. Esa misma noche, solo uno regresó. El chico, temblando, contó que habían estado grabando cerca del corral viejo cuando uno de ellos levantó la tapa. No había nada, dijo. Solo oscuridad, pero el aire estaba helado. Uno de mis amigos dijo que vio algo moverse ahí abajo,
como una mano. El chico intentó cerrarla, pero el otro insistió en seguir grabando. Entonces la linterna del suelo se apagó y el que estaba más cerca empezó a gritar: «¡Algo me agarra! ¡Me jala!». El chico escapó corriendo. Los demás nunca aparecieron. La policía registró el lugar, pero no hallaron rastro. La trampilla estaba sellada con clavos nuevos, como si alguien la hubiera cerrado desde adentro, y en la madera, grabado con la punta de un cuchillo, encontraron un mensaje: «Ya salió». Desde entonces, el gobierno local valló toda la zona. El rancho. El Espinazo está prohibido para visitantes, pero cada cierto tiempo, en las madrugadas sin luna, los habitantes del pueblo dicen ver una luz moverse entre los corrales, una linterna solitaria, y una voz lejana que repite: «Román, ayúdame». Aquella voz no lo dejaba en paz. Pasaron los días, y don Román, aunque había jurado no volver al rancho, soñaba todas las noches con lo mismo: un corral vacío, una trampilla abierta y alguien llamándolo desde la oscuridad. Una madrugada no pudo más. Tomó su linterna, su machete y su vieja camioneta y manejó de vuelta hasta el Espinazo. El camino estaba cubierto de polvo y maleza. El portón principal colgaba torcido, con el cartel oxidado del antiguo rancho apenas legible. Cuando cruzó, el silencio era absoluto. Ni grillos ni viento. Solo el chirrido de la chapa al cerrarse sola tras de él. Román encendió la linterna. «Solo voy a mirar», se dijo a sí mismo. «Solo a mirar». Avanzó entre los establos derrumbados hasta el corral viejo. La madera se veía aún más podrida, pero la trampilla estaba cerrada con una cadena nueva. La luz del foco temblaba sobre ella. Entonces lo oyó. Un susurro apenas audible que venía desde abajo. «No lo dejes salir». Román dio un paso atrás. «Tomás, ¿eres tú? No lo dejes salir». El eco se repetía como si 1000 voces hablaran a la vez, todas diciendo lo mismo. Román cayó de rodillas. El suelo vibraba levemente, y la cadena empezó a tensarse sola, como si algo empujara desde adentro. «Dios mío», gritó. Intentó correr, pero el portón del corral se cerró con un golpe seco. La linterna cayó y se apagó. En la oscuridad, escuchó el sonido de la cadena partiéndose, luego el de la trampilla al abrirse. Un aire helado lo envolvió, y en ese momento vio, aunque apenas por la luz intermitente del foco caído, una mano ennegrecida salir del agujero, después otra, y luego una figura arrastrándose cubierta de tierra, con un lazo roto colgando del cuello. Román se quedó paralizado. El ser levantó la cabeza. No era Tomás. Era algo más viejo, más podrido, con los ojos vacíos y la boca abierta como si quisiera hablar, pero lo único que salía era un silbido. Román corrió, tropezando, hasta su camioneta. Logró encenderla, pero el motor se apagaba solo. Cuando por fin arrancó, el retrovisor le devolvió una imagen imposible. La figura parada en medio del camino, sonriendo con los labios secos, mientras detrás de ella se asomaban otras sombras. Al menos 6. Todas con la cabeza ladeada, todas con sogas al cuello. Román nunca contó lo que vio esa noche. Solo dijo una cosa antes de morir semanas después en el hospital del pueblo: «Ya no hay nadie que lo detenga». Con los años el rancho volvió a venderse. Esta vez a una empresa que planeaba convertirlo en un complejo turístico de lujo. Rancho El Espinazo Resort. Llevaron maquinaria, ingenieros, arquitectos y trabajadores. La primera orden fue limpiar el terreno y derrumbar el corral viejo. El capataz del equipo, Donato Herrera, era un hombre práctico. No creía en supersticiones. Cuando uno de los obreros le mencionó la historia del lugar, él se rió. ¿Fantasmas? Lo que hay aquí son víboras, no almas. Empezaron a demoler el corral con retroexcavadoras, pero al llegar a la parte del suelo donde estaba la trampilla, las máquinas se apagaron solas. 1, 2, 3 veces. «Debe ser un cortocircuito», dijo Donato. Bajó a revisar los cables, pero al acercarse, sintió el mismo olor que todos los demás antes que él. Carne húmeda, tierra podrida, óxido y algo más. Algo que olía a muerto. «Cierren eso con cemento», ordenó molesto. «No quiero huecos en este terreno». Los trabajadores vertieron sacos de mezcla y dejaron la superficie lisa. Esa noche una tormenta eléctrica cayó sobre la zona. Al día siguiente el cemento tenía grietas, y en el centro,
Una sola palabra escrita con dedos desnudos: culpable. Los obreros se negaron a seguir. Uno renunció llorando, otro desapareció en la madrugada. Donato, harto, decidió pasar la noche ahí solo para demostrar que no había nada. Instaló su catre dentro del viejo establo, frente al corral. A medianoche, los relámpagos iluminaban la llanura. Cada trueno hacía temblar las ventanas del establo, y entre los truenos Donato escuchó algo que no era viento, un murmullo. Primero bajo, luego más fuerte, decía su nombre. ¿Quién anda ahí?, gritó tomando la linterna. El murmullo se detuvo. Entonces oyó el golpe. Un solo toc, seco, en el suelo de cemento. Otro, y otro más, como si algo golpeara desde abajo. Donato retrocedió. No puede ser. Las grietas se ensancharon. El suelo se levantó en medio como si algo empujara desde abajo, y el cemento estalló, lanzando polvo y piedras. Del hueco emergió una nube oscura, densa, que se movía como si respirara. Dentro de esa sombra se distinguía un rostro hinchado, con la cuerda aún al cuello. El mismo que había visto Eusebio décadas atrás. Donato intentó correr, pero la linterna se apagó. Todo quedó en silencio, solo el golpeteo de la lluvia contra el techo. Cuando los demás obreros llegaron al amanecer, encontraron el establo vacío, solo una marca en el suelo, las huellas de alguien arrastrado desde el catre hasta el hueco. Y en la pared, con la mezcla aún fresca, alguien había escrito con la mano abierta: ya salió. Los años pasaron, el proyecto fue cancelado. Nadie quiso volver a construir ahí. El gobierno cerró el acceso definitivamente, pero los que viven cerca aseguran que, en noches sin luna, las luces se encienden solas dentro del rancho y que se oyen relinchos y cadenas arrastrándose. Algunos dicen haber visto una figura parada frente al portón, mirando hacia el pueblo como esperando a alguien. Otros aseguran que si uno pasa por la carretera y baja la ventanilla, puede escuchar un murmullo. Román, Tomás, Donato, nombres distintos cada vez. Y a veces, si uno se detiene a mirar demasiado, siente un frío intenso en el pecho, como si algo lo observara desde el corral, como si quisiera salir otra vez. Nadie sabe quién fue realmente Nazario ni por qué fue enterrado de esa manera, solo que la tierra no lo quiso, y que cada vez que alguien intenta tapar la trampilla, otro debe ocupar su lugar. Por eso, los viejos del pueblo dicen que el rancho El Espinazo no está maldito. Dicen que es una herida abierta, y que el corral viejo es la puerta al fondo de esa herida, una puerta que nunca debió abrirse, porque lo que habita ahí abajo no busca venganza, solo busca compañía, y siempre la encuentra. La Hacienda de las Cruces. En el árido norte de Durango, donde la tierra es más piedra que suelo y el aire quema hasta los pensamientos, se levantaba la vieja Hacienda de las Cruces. Nadie recordaba a su dueño original. Algunos decían que perteneció a una familia española que desapareció sin dejar rastro. Otros juraban que fue construida sobre un cementerio indígena profanado, pero todos coincidían en algo: nadie debía quedarse allí después del anochecer. Años atrás, el gobierno la había rematado junto con otros terrenos olvidados. Nadie la quiso, hasta que apareció don Abel Ramírez, un hombre viudo de unos 50 años, callado y trabajador. Buscaba un lugar alejado del ruido para criar ganado y pasar sus últimos años en paz. Las almas no espantan a quien no les teme, dijo cuando el notario le advirtió que ese rancho tenía mala fama. La primera vez que Abel cruzó la entrada principal, notó las cruces de madera clavadas en la tierra a cada lado del camino. Eran docenas, algunas viejas, carcomidas, otras nuevas, con flores frescas. Pensó que eran tumbas antiguas, pero los lugareños le explicaron que no. Cada cruz marca una muerte, don Abel, y no todas fueron naturales. No dijo nada, pero esa noche no durmió bien. Los grillos callaban demasiado pronto, y el viento parecía murmurar nombres entre los maizales secos. La hacienda era enorme, con un corral hundido, un establo a medio derrumbar, y una casa principal de piedra rojiza que crujía con cada paso. Abel pasó los primeros días limpiando, sacando telarañas y abriendo ventanas selladas por el tiempo. Encontró un retrato antiguo en el salón, una familia de 5, vestidos con ropas de finales del siglo XIX. El padre tenía una mirada severa,
La madre sostenía un rosario, y los niños inexpresivos parecían mirarlo directamente aunque moviera la cabeza. Decidió guardarlo en el desván sin darle importancia, pero esa noche, cuando fue a acostarse, escuchó pasos sobre el techo, lentos, pesados, arrastrados. Subió con su lámpara de petróleo, pero no encontró nada, solo el retrato apoyado contra la pared, de nuevo frente a él, aunque juraría haberlo dejado de espaldas. Los días siguientes fueron tranquilos. El ganado se adaptó, el clima ayudó, pero Abel no podía ignorar ciertos detalles. Las puertas amanecían abiertas, las velas se consumían solas, y el reloj del comedor se detenía todas las noches a la misma hora, 2:43 una tarde. Mientras bebía café frente al porche, se acercó Tomás, un muchacho del pueblo que lo ayudaba con los animales. «Don Abel», dijo mirando al suelo, «¿ha visto lo que pasa con las cruces? ¿Qué pasa con ellas? Algunas se mueven». «¿Cómo que se mueven?» «Esta mañana había 3 nuevas junto al granero, con su nombre escrito». Abel dejó la taza caer. Corrió hasta el campo y efectivamente allí estaban. 3 cruces de madera recién talladas con su nombre grabado con cuchillo. Abel Ramírez. En las 3 idéntico, torcido, como si una mano temblorosa las hubiera hecho a oscuras. «¿Quién hizo esto?», rugió, pero el muchacho ya se había ido corriendo. Intentó arrancarlas, pero no pudo. Las raíces, o lo que fuera, estaban tan hundidas que parecía que hubieran crecido desde abajo. Esa noche, el viento sopló con fuerza y el cielo se cubrió de nubes espesas. El ganado empezó a inquietarse, mugiendo sin parar. Abel salió con su escopeta. Al llegar al corral vio algo imposible. Todas las vacas estaban mirando hacia el cerro, inmóviles, como si algo las hipnotizara. Al seguir sus miradas vio una luz débil entre los árboles, moviéndose lentamente como si alguien caminara con un candil. Pensó que eran ladrones y corrió hacia allá, pero al acercarse, la luz se apagó. Solo quedó la oscuridad y el sonido del viento, hasta que un susurro le rozó el oído. «Ya vienen por ti, Abel». Disparó al aire girando en todas direcciones. Nada. Corrió de vuelta a la casa y cerró la puerta con tranca, pero al mirar por la ventana, vio una figura parada entre las cruces, alta, delgada, con un sombrero ancho y los brazos colgando a los lados. «¿Quién anda ahí?», gritó. La figura no respondió, solo levantó lentamente la cabeza, y Abel distinguió una calavera bajo el ala del sombrero. Los ojos brillaban con un fuego pálido. El viento sopló tan fuerte que apagó su lámpara. Cuando volvió a encenderla, la figura había desaparecido. Al amanecer, encontró el suelo lleno de huellas marcadas hacia la puerta, pero ninguna salía de la casa. Pensó en irse, pero la tierra le pertenecía, y su orgullo era más fuerte que el miedo. «Nadie me va a echar de aquí, ni vivos ni muertos», dijo mientras limpiaba su escopeta. Esa tarde volvió a encontrar el retrato de la familia, esta vez colgado de nuevo en el salón. El rostro del padre estaba diferente. Sonreía. Abel bajó el cuadro y lo cubrió con una manta, pero cuando se dio vuelta, escuchó risas infantiles detrás de las paredes, primero suaves, luego más claras, y entre las risas, una voz de mujer, rezando con un tono que helaba la sangre. Que el alma no se pierda, que la carne no se olvide. Abel salió de la casa corriendo. El cielo se había tornado rojo, y en la colina frente a la hacienda ardían velas encendidas sobre cada cruz. Cientos. Todas titilaban al unísono, formando un resplandor infernal que iluminaba el rancho, como si estuviera rodeado por un cementerio encendido. En el viento, entre las llamas, se escuchó claramente: «Abel, faltas tú». Las voces lo envolvían desde todas partes, arrastradas por el viento como si salieran del polvo mismo. Las velas seguían ardiendo en lo alto del cerro, y cada una parecía parpadear al ritmo de su respiración. Abel, con el corazón golpeándole el pecho, corrió hacia el establo buscando refugio, pero al entrar, un olor a podredumbre lo hizo retroceder. El aire estaba denso, cargado de humedad y sangre vieja. Encendió la lámpara. En el suelo, todas las reses estaban muertas, con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo imposible. Sus cuerpos estaban cubiertos de marcas en forma de cruces, grabadas con precisión en la piel, y en una de las paredes, con carbón o sangre, alguien había escrito una frase:
Donde hubo tierra, ahora hay deuda. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies. De pronto, un sonido sordo retumbó bajo la tierra, como si algo enorme se moviera en las entrañas del rancho. Salió tambaleando, tropezando con las piedras, mientras el viento rugía tan fuerte que parecía gritar. Las cruces de madera vibraban y las llamas de las velas se estiraban hacia el cielo. «Basta», rugió Abel alzando la escopeta. «Muéstrense de una vez». Del centro del campo, justo donde se erguía la cruz más vieja, el suelo se abrió lentamente. De la grieta emergió una mano seca, huesuda, cubierta de tierra, y luego otra, y después, un cuerpo entero, vestido con ropa antigua de hacendado, el mismo rostro que el del retrato en el salón. El hombre levantó la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas oscuras que brillaban con fuego interior. A su lado, comenzaron a levantarse otros cuerpos. Mujeres, niños, peones, todos con cruces marcadas en el pecho. «Tú heredaste nuestras tierras». «Abel Ramírez», dijo la figura del hacendado con voz profunda y rota, «y con ellas nuestra condena». Abel retrocedió. «Yo no tengo nada que ver con ustedes. Yo solo compré esta tierra». El espectro dio un paso al frente. El suelo ardía bajo sus pies. «Esta tierra no se vende. Se gana con sangre. Se pierde igual». Los muertos comenzaron a acercarse lentamente, arrastrando los pies sobre la tierra seca. Sus ojos vacíos brillaban como brasas. Abel disparó. El sonido retumbó en el aire, pero la figura siguió avanzando, intacta. «Fuiste elegido porque no temes a los fantasmas, pero los fantasmas no necesitan tu permiso para entrar». Abel corrió hacia la casa. Las puertas se cerraban solas tras él. Los muebles se movían. Las velas se apagaban una a una. Subió al desván buscando refugio. El retrato estaba otra vez colgado, y esta vez, su propio rostro aparecía en él. En el fondo, detrás de la familia, ahora estaba él, con la misma ropa y el mismo gesto aterrorizado. Cayó de rodillas, con el corazón desbocado. Entonces escuchó un murmullo suave, justo detrás de su oreja. «Te estamos esperando abajo». El piso se abrió como una boca. Abel cayó por un túnel oscuro, húmedo, con raíces que le rasgaban la piel. La caída no tuvo fin. El aire se volvió pesado, y el silencio se transformó en susurros, hasta que al fin tocó fondo. Frente a él se extendía una catacumba inmensa, iluminada por antorchas clavadas en las paredes de piedra. El suelo estaba cubierto de cruces de madera y huesos humanos. En el centro, un altar con símbolos grabados y un cáliz lleno de sangre. Detrás del altar, el mismo hombre del retrato lo esperaba. A su lado, una mujer sostenía a un niño envuelto en un manto. El hacendado habló. «Aquí pagamos nuestras deudas, Abel. Los que poseemos esta tierra debemos alimentarla. ¿Qué quieren de mí?», gimió Abel. El hombre alzó una mano señalando el altar. «Un cuerpo para cerrar el ciclo. Un alma para mantener la tierra viva». Abel levantó su escopeta, temblando. «No me voy a dejar matar por fantasmas». El hacendado sonrió. «No hace falta que mueras. Basta con que te quedes». Y al decir eso, las cruces del suelo comenzaron a moverse, levantándose lentamente. Los muertos con sus cuerpos deformes se alzaban una vez más. Abel intentó correr, pero una raíz espinosa salió del suelo y lo sujetó del tobillo, arrastrándolo hacia el altar. Gritó, golpeó, pateó, pero no pudo soltarse. La mujer del retrato se acercó. Tenía el rostro cubierto por un velo negro. «No temas, hijo. Todos terminamos aquí. La tierra no olvida a los suyos». Le tocó el pecho con la mano. El frío fue tan intenso que Abel sintió que el corazón se le detenía. De pronto el techo de la catacumba se estremeció. Una ráfaga de viento apagó todas las antorchas, y en la oscuridad absoluta, la voz del hacendado resonó. «Cuando veas 3 cruces con tu nombre es porque ya estás en nuestro lado». El silencio lo envolvió. El viento cesó, y el suelo volvió a cerrarse. Al amanecer, Tomás, el joven peón, regresó a la hacienda buscando a su patrón. No lo encontró, pero frente al granero, clavadas en la tierra, había 3 cruces nuevas, idénticas a las anteriores, con las letras aún húmedas. Abel Ramírez. El muchacho cayó de rodillas, persignándose, y juró escuchar desde el interior de la casa una voz que seguía rezando.
Que el alma no se pierda, que la carne no se olvide. Tomás huyó sin mirar atrás. Esa noche los lugareños vieron algo que los heló. Todas las velas del cerro se encendieron solas, formando una luz que podía verse desde kilómetros. Y entre ellas una figura caminaba lentamente entre las cruces, con sombrero ancho y escopeta al hombro. Era Abel, o lo que quedaba de él, arrastrándose lentamente entre las cruces recién clavadas. Su cuerpo ya no parecía humano. La piel estaba reseca, tirante sobre los huesos, y de sus ojos no brotaba luz, solo un vacío que reflejaba el fuego de las velas. Los aldeanos que lo miraban desde lejos sintieron un escalofrío que les atravesó hasta los huesos. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie volvió a acercarse. Las cruces continuaron multiplicándose con cada luna llena. Cada una nueva llevaba el nombre de alguien que osaba desafiar al rancho. Los que intentaron limpiar el terreno o talar los árboles donde crecían las cruces nunca fueron vistos de nuevo. Algunos contaban que en la noche se escuchaba un golpeteo constante, el sonido de las raíces arrastrando madera, como si la tierra misma taladrara el suelo para marcar sus deudas. Tomás, el joven peón, intentó advertir a todos en el pueblo. No miren hacia allá cuando las velas estén encendidas, decía. No crucen la tierra y, sobre todo, no dejen que el viento les susurre su nombre. Pero la curiosidad, ese impulso humano, no se detiene. Meses después, un par de comerciantes de ganado decidieron entrar al rancho a inspeccionar los potreros. Llegaron justo cuando el sol se escondía y la noche caía como un manto oscuro. Al principio todo parecía tranquilo, hasta que las luces en el cerro comenzaron a encenderse solas, velas en filas interminables, formando un camino que descendía desde la colina hacia la casa principal. Los comerciantes se miraron entre sí, el miedo helándoles la sangre. «Vámonos», susurró uno. Pero antes de que pudieran moverse, la tierra frente a ellos tembló. Una raíz gruesa surgió del suelo y los atrapó, arrastrándolos hacia un hoyo que parecía abrirse como la boca de un gigante. Gritaron, patalearon, pero no había escape. Cuando todo se calmó, solo quedaron 3 nuevas cruces, con los nombres de ambos tallados en la madera, Juan Pérez y Miguel Torres, idénticos a las otras que marcaban a Abel. Desde entonces, cada noche, se podía ver la figura de un hombre caminando entre las cruces. No avanzaba, no retrocedía, solo caminaba despacio, con su escopeta al hombro inspeccionando la tierra que le pertenecía. A veces levantaba la vista hacia la luna y parecía observar a todos los que osaban mirar. Otros aseguran haber escuchado su voz, susurrando con un tono que combinaba súplica y amenaza. Que el alma no se pierda, que la carne no se olvide. Con los años, la hacienda de las cruces se convirtió en un lugar que nadie mencionaba en voz alta. Los rumores decían que las velas no se apagaban nunca, que las cruces crecían de la tierra como si fueran raíces vivientes, y que los muertos caminaban junto a Abel, su sombra eterna custodiando la hacienda. Nadie volvió a desafiar al rancho, y si alguna vez alguien lo intenta, se encuentra con lo inevitable. La tierra no perdona, los fantasmas no duermen, y las cruces siempre están esperando. Porque la hacienda de las cruces no es un lugar que se posee, es un lugar que te reclama. Y si escuchas bien, en el viento nocturno todavía puedes oír el raspado de la escopeta y la voz de Abel, repitiendo una y otra vez: «Ya vienen por ti». El Rancho de los Lamentos. En el corazón seco de Chihuahua, entre colinas polvorientas y caminos olvidados por el tiempo, se alzaba un rancho conocido por todos, pero visitado por nadie: el Rancho de los Lamentos. Los viejos del pueblo decían que aquel lugar estaba maldito desde antes de que existiera el pueblo mismo, y que en sus tierras se escuchaban voces cuando el viento se colaba entre los establos vacíos. Aún así, Raúl, un hombre testarudo y de carácter fuerte, decidió comprar el terreno. Decía que las historias eran pura habladuría, inventos de campesinos aburridos. Mientras los fantasmas no pidan jornal, yo sigo trabajando, bromeaba mientras descargaba sus herramientas. El rancho llevaba 20 años abandonado. Las maderas del granero estaban hinchadas por la humedad, los bebederos secos, y la casa principal olía a polvo viejo y a recuerdos encerrados. Pero Raúl veía potencial. Tenía un plan para criar ganado y plantar alfalfa.
La primera noche la pasó en una hamaca, bajo el porche. Le gustaba la soledad, le recordaba a su infancia en el campo, pero a eso de las 3 de la mañana, algo lo despertó. Un sonido agudo, como un lamento prolongado que venía desde el corral. Abrió los ojos y el silencio volvió. Solo el ulular del viento entre las ramas secas. «Los coyotes otra vez», murmuró, pero su caballo Lucero resoplaba nervioso golpeando el suelo con los cascos. Raúl se levantó, tomó su linterna y caminó hasta el corral. El haz de luz cortaba la negrura como una cuchilla. Todo parecía normal, hasta que la luz se detuvo sobre la cerca. Había huellas frescas, pequeñas, descalzas, como de un niño. El corazón le dio un vuelco. «¿Quién anda ahí?», gritó. El eco le respondió con una risa tenue, casi un suspiro. A la mañana siguiente trató de convencerse de que había sido un sueño, o quizá un viajero perdido, pero al revisar los alrededores no encontró ni una sola pisada más allá del corral. Los días pasaron sin incidentes. Raúl trabajaba desde el amanecer, y poco a poco el rancho comenzó a revivir. Pero cada noche, al caer el sol, Lucero se inquietaba, y el viento traía ese mismo gemido que parecía llorar desde el pozo viejo detrás de la casa. Una tarde, mientras reparaba una cerca, se acercó doña Estela, una anciana del pueblo que llevaba comida a los jornaleros. «¿Usted es el nuevo dueño?», preguntó con la mirada fija en la casa principal. «Así es, Raúl Medina. Debería irse de ahí, mijo», le advirtió ella sin rodeos. «Ese rancho no quiere dueños». Raúl soltó una carcajada. «Pues se va a tener que acostumbrar, porque ya le estoy metiendo vida». Eso mismo dijo el anterior. La voz de la mujer tembló, pero a él se lo llevó el llanto. Raúl la miró intrigado. «¿Qué llanto?». «El de la mujer que busca a su hijo. Lo perdió en ese pozo. Nunca lo encontraron. Desde entonces, quien vive aquí termina escuchándola y siguiéndola». Raúl tragó saliva, aunque intentó ocultarlo. «Historias para asustar niños, doña Estela». Ella no respondió, solo dejó una canasta de pan y se marchó murmurando oraciones. Esa noche, Raúl decidió comprobarlo. Encendió una fogata frente al pozo y esperó. Las horas pasaban lentas, el fuego crepitaba y el aire se volvía más frío, hasta que cerca de las 2 el viento cambió de dirección, y del fondo del pozo salió un sollozo, tan real que le heló la sangre. Se acercó con la linterna asomándose con cuidado. «¿Hay alguien ahí?», preguntó. El llanto se detuvo. Luego una voz infantil respondió desde abajo. «Papá, ayúdame». Raúl retrocedió de golpe. La linterna cayó y rodó al suelo. Su respiración se aceleró. No puede ser». Pero el llanto regresó más fuerte, mezclado con una voz de mujer que gritaba el mismo nombre una y otra vez. «Emiliano». El viento se levantó con violencia, apagando la fogata. En la oscuridad Raúl corrió hacia la casa, cerrando la puerta con el cerrojo oxidado. El caballo relinchaba afuera, y los pasos descalzos corrían alrededor del porche. Esa fue la primera noche que el rancho de los lamentos volvió a llorar. Y Raúl comprendió que quizá no era el dueño, sino el siguiente huésped en ser llamado por la oscuridad. A la mañana siguiente, el sol parecía más pálido de lo normal. Raúl no durmió en toda la noche. Se sentó frente al pozo, mirando cómo el agua reflejaba el cielo, pero lo único que podía pensar era en esa voz infantil que lo llamó papá. Nunca tuvo hijos, nunca quiso tenerlos, pero ese «ayúdame» le había perforado el alma. Decidió tapar el pozo. Clavó tablas y colocó una pesada tapa metálica encima. Sin embargo, al terminar notó que el aire alrededor estaba cargado, como si algo invisible lo observara con rencor. Pasaron 3 días sin ruidos, ni llantos ni risas. Raúl pensó que había sido su imaginación, o tal vez una alucinación por el cansancio. Pero el 4.º día, cuando fue al establo, encontró las tablas removidas. El pozo estaba abierto otra vez, y dentro, flotando sobre el agua oscura, había un muñeco de trapo empapado, con un rostro cosido torpemente. Lo tomó con cuidado. El trapo estaba cubierto de tierra, y olía a humedad y algo más, a hierro, como si hubiese sido manchado de sangre. Lo arrojó lejos, pero esa noche, cuando se acostó, el muñeco apareció en su mesa de noche, seco y limpio. Raúl se levantó sobresaltado, lo tiró al fuego de la chimenea, observando cómo ardía hasta quedar hecho cenizas. Se acabó el juego,
dijo entre dientes. Pero el juego no había hecho más que comenzar. A medianoche el sonido del llanto volvió, esta vez dentro de la casa. Provenía del pasillo. Raúl tomó su escopeta y avanzó despacio, la luz de la linterna temblando entre sus dedos. El sonido se volvió más claro. Una voz de mujer entrecortada rezaba una y otra vez: «Dios mío, devuélveme a mi niño. Devuélveme a mi niño». La puerta del dormitorio se cerró de golpe. Raúl apuntó, pero no había nadie. Solo el eco de las palabras flotando en la oscuridad. Entonces vio algo. En el espejo frente a la cama, una figura femenina de cabello largo y empapado, con la piel grisácea, observándolo. Tenía los ojos vacíos y el vestido chorreaba barro. Raúl disparó. El vidrio se hizo trizas, pero la figura ya estaba detrás de él. Sintió un aliento frío en la nuca y una voz susurró: «No era culpa mía». Él cayó solo. Se giró, pero no había nadie. Solo el viento entrando por la ventana rota. El resto de la noche la pasó afuera, con lucero, temblando y con la escopeta cargada. Al amanecer fue al pueblo. Nadie quiso escucharlo. Todos conocían esa historia. «Ya te advertimos, Raúl», le dijo un viejo cantinero. «Esa mujer busca a su hijo todas las noches. Lo perdió cuando el pozo se tragó su cuerpo. Dicen que el alma del niño no subió y que ella tampoco pudo irse. Si el pozo se abre solo es porque alguien más está por caer». Raúl no contestó. Bebió un trago de mezcal y regresó al rancho con la mirada fija en el horizonte. Decidió vender el lugar, pero cuando llamó al comprador, no hubo señal. El teléfono se cortaba cada vez que marcaba. El viento rugía con fuerza, levantando polvo y hojas secas. El rancho parecía retorcerse con cada ráfaga, como si la tierra misma respirara. Esa noche, escuchó por primera vez pasos dentro del pozo. Eran lentos, húmedos, y cada uno resonaba más cerca. Raúl encendió una lámpara de aceite y se acercó despacio. El aire era pesado, cargado de un olor nauseabundo. Y entonces lo vio. Una mano pequeña saliendo de la oscuridad apoyándose en el borde del pozo. Luego otra. El cuerpo de un niño cubierto de barro comenzó a levantarse lentamente, goteando agua y tierra. No tenía ojos, solo dos huecos negros de los que salía vapor. Raúl retrocedió, tropezando con una piedra. El niño abrió la boca y del interior salió un grito agudo como si el aire mismo se rompiera. Los cristales de las ventanas se hicieron añicos. Las luces se apagaron y el caballo relinchó con desesperación hasta romper su corral. Raúl corrió hacia la casa, pero al entrar vio algo imposible. El muñeco de trapo estaba sobre su cama, sosteniendo entre las manos una foto vieja quemada por los bordes. La tomó. Era una fotografía de una mujer y un niño, parados frente al mismo rancho décadas atrás, y en el reverso, escrito con tinta corrida, decía: «Mi hijo se llama Emiliano. Si alguna vez lo ves, dile que mamá no quiso que cayera». Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El llanto volvió, esta vez más cerca, y junto a él la voz del niño: «Papá, ¿por qué me dejaste?». Raúl sintió que el aire se volvía espeso, como si respirara dentro del agua. La voz del niño no venía de un lugar concreto. Resonaba dentro de su cabeza, detrás de las paredes, debajo del suelo. Apuntó con la linterna hacia el pasillo y vio pequeñas huellas de barro marcadas hasta su habitación. «No soy tu padre», susurró. «No soy tu padre». Pero el llanto seguía, cada vez más alto, más desesperado. Las paredes comenzaron a resumar agua oscura, y del techo caían gotas espesas que olían a hierro. Raúl corrió hacia la puerta principal, pero no podía abrirla. La madera temblaba como si alguien desde fuera la estuviera empujando. Golpeó con el hombro hasta que cedió. Salió al porche y vio que el pozo estaba abierto otra vez, la tapa partida en dos y algo moviéndose dentro. El viento soplaba con tanta fuerza que casi lo tiró al suelo. «Déjenme en paz», gritó, pero su voz se perdió en el aire. Entonces, de entre las sombras del pozo emergió la figura de la mujer, lenta, arrastrando los pies descalzos, cubierta de lodo y con el cabello pegado al rostro. Sus ojos eran dos huecos vacíos, como si el tiempo se los hubiera robado. En sus brazos sostenía al niño inmóvil. Raúl retrocedió aterrado. «No se acerquen». Ella levantó la mirada y con una voz que no parecía humana dijo: «Lo dejaste morir. Lo dejaste caer. Yo no soy él. No soy el hombre que vivía aquí.
gritó Raúl con desesperación. La mujer se detuvo. Por un momento el viento cesó. El silencio fue absoluto. Y luego lentamente ella sonrió. Una sonrisa rota con los labios agrietados y los dientes negros. No importa quién seas. El rancho elige a su padre y el pozo siempre reclama un hijo. Raúl tropezó intentando alejarse, pero el suelo comenzó a temblar. El terreno frente al pozo se hundió, abriéndose como una grieta que lo succionaba todo. Lucero, el caballo, relinchó enloquecido y corrió hacia el horizonte, perdiéndose entre la polvareda. El agua del pozo burbujeaba, y del fondo salían voces múltiples, decenas de lamentos entremezclados, hombres, mujeres, niños, como si cada alma que había vivido allí siguiera atrapada bajo tierra. Raúl cayó de rodillas, tapándose los oídos. ¡Basta! ¡Basta, por favor! Pero una fuerza lo tomó del tobillo. Una mano empapada y fría. Trató de soltarse, pateando con fuerza, pero la mano lo arrastraba hacia el borde del pozo. Gritó, buscando aferrarse a una raíz o una piedra, pero el barro cedía bajo sus dedos. Y entonces, antes de caer, alcanzó a ver a la mujer frente a él susurrando. «Ahora podrás entender mi dolor». El agua lo tragó. Oscuridad total. Sintió que caía por un túnel infinito, rodeado de voces que lloraban su nombre. Intentó nadar, subir, pero no había superficie, solo esa negrura líquida que lo envolvía. De pronto una luz tenue apareció frente a él y vio algo que lo paralizó. Una habitación igual a la suya, reflejada en el agua. En ella estaba él mismo, dormido en su cama, mientras una figura femenina lo observaba desde el umbral. Gritó con todas sus fuerzas, y la imagen se quebró como un espejo. El agua se calmó, el silencio regresó. A la mañana siguiente, doña Estela pasó por el camino y vio que el portón del rancho estaba abierto. El caballo de Raúl estaba amarrado al poste, pero el hombre no aparecía por ningún lado. Entró con cuidado. La casa estaba intacta, salvo por una cosa: una fotografía sobre la mesa, la misma que Raúl había encontrado, pero ahora con 3 personas. La mujer, el niño, y Raúl de pie junto a ellos con una expresión vacía. Doña Estela retrocedió horrorizada, salió corriendo sin mirar atrás, y desde entonces los vecinos aseguran que, en las noches de viento fuerte, se escuchan 2 voces saliendo del pozo, una de mujer, rezando con calma, y otra de hombre, llorando y pidiendo perdón. Porque en el rancho de los lamentos nadie se va sin dejar un alma atrás.